Kristina Josimovic. Kristina Josimovic nació en Binningen, Suiza, el 15 de abril de 1985. En el año 2003 ganó el título de Miss Noroeste de Suiza. En el 2007 fue finalista del certamen Miss Suiza. Después se convirtió en una modelo hermosísima de raíces serbia. Fue además una mujer muy trabajadora con grandes sueños. Montó una agencia de consultoría y coaching llamada Catwalk Coach, esto en Basilea. En esta agencia asesoraba a modelos y mujeres emprendedoras como ella, les enseñaba a caminar y cómo ser ejecutivas. En el año 2017 se casó con Thomas y juntos vivían en una casa grande en Basilea. Tuvieron 2 hijos y parecían ser la familia perfecta. Amante de su familia, antes de su muerte, compartió una publicación en redes sociales en la que aparecía junto a Thomas y a sus 2 hijas frente al mar. Mi mundo fue lo que escribió sin saber el terrible desenlace de esa historia. Nadie sabía que detrás de la fachada de la familia perfecta se escondían episodios de violencia doméstica. Y fue el 13 de febrero cuando los padres de Kristina recibieron una llamada en su casa de la guardería a la que asistían sus 2 pequeñas nietas. Les avisaban que la madre no había ido a recoger a las pequeñas. Preocupados, fueron por ellas. Al entregarlas a su yerno Thomas en su casa, le manifestaron su preocupación, pues no sabían el paradero de su hija Kristina. Era muy raro que no hubiera ido por sus hijas, que eran todo su tesoro. Thomas fingió normalidad. Dijo desconocer en dónde podría estar Kristina y además los invitó a cenar. Preparó la cena para toda la familia, esperando que llegara Kristina. Todo parecía una noche normal, como cualquier otra. Después dejó a sus suegros en el comedor y él fue a llevar a sus hijas al cuarto, las arropó, las durmió y regresó. Pero mientras él hacía esto, su suegro, a pesar de las evasivas de Thomas anteriormente, comenzó a buscar a su hija en la casa. Lo que encontró fue terrorífico. Kristina tenía 38 años cuando fue encontrada sin vida ese 13 de febrero. Su padre encontró la cabeza decapitada de su hija dentro de una bolsa de basura en el cuarto de lavado de su casa, justo en la habitación contigua a la que habían estado jugando sus nietas minutos antes. La verdad no tardó en salir a la luz. Thomas, de 41 años de edad, fue quien estranguló a Kristina para luego provocarle heridas con arma blanca. Una vez que terminó y se dio cuenta de que ella ya no tenía signos vitales, utilizó una sierra eléctrica y unas tijeras de jardín para deshacerse del cuerpo, y también usó una licuadora para que no quedaran rastros del crimen que había cometido. Finalmente fue arrestado el 14 de febrero. Frente a las autoridades, Thomas afirmó que él solo se estaba defendiendo. Sin embargo, el Tribunal Federal de Lausana no creyó su versión y rechazó por completo el recurso de apelación interpuesto por su defensa. Por la brutalidad y la frialdad de sus hechos, el argumento no fue aceptado y él finalmente tuvo que admitir su culpa. Mató a su esposa y ante los ojos atónitos de los testigos reveló los detalles de su espeluznante crimen. Dijo que solo se había defendido, pues Kristina lo amenazaba con un cuchillo. Se realizaron evaluaciones forenses a Thomas y arrojaron en su perfil psicológico que presentaba un nivel notoriamente alto de energía criminal, lo que sugiere que su comportamiento no fue un acto aislado o impulsivo, sino que pudo haber sido planificado con anterioridad. Es notoria, dijeron, su falta de empatía y los rasgos sádicos sociopáticos, indicios concretos de una enfermedad mental. Este caso acaba de salir a la luz, por lo menos acaba de volverse una noticia mundial, porque ha sido cuando han juzgado a Thomas, después de haber asesinado a esta mujer que, como vemos en las fotos, es una mujer bellísima, emprendedora, triunfadora, una mujer con un enorme futuro por delante, con 2 hijas pequeñas. Y lo que dice el texto, la apariencia de una familia perfectamente normal. Pero dentro de esta familia había violencia, había golpes, yo creo que había reclamos. Y me atrevo a decir, a especular tal vez,
que había además mucha frustración de parte de Thomas, el esposo. Sí, se puede pensar eso, porque además cuando hablan de que tiene un perfil criminal y una, como dice, energía, ¿no? Criminal muy elevada, un gran nivel de violencia, sí se puede pensar en algunos rasgos de psicópatas, como el egocentrismo, el narcisismo, evidentemente la falta de empatía, pero también una necesidad de poder, de control y de manipulación que provienen de una pobreza emocional, ¿no? Entonces, imagínate si ella era una mujer muy bella, con éxito, una reina de belleza, pues seguramente para él representaba un reto que solamente se puede afrontar a través del dominio. Ahora, yo estaba pensando mientras leíamos y revisábamos el caso, que ella, ¿cómo es que termina con un hombre así? Que ya debe haber tenido algo. Obviamente la engaña con el enamoramiento, como pasa muy seguido, pero algo debe haber tenido. Y fíjate, Lupita, que muchas veces estas mujeres que son tan bonitas y que son tan reconocidas, también tienen esos aspectos frágiles donde ponen mucho de su valía en la aprobación de otros. Entonces, ese podría haber sido un elemento que haya contribuido a que ella se enamorara de un hombre así, sin darse cuenta qué tipo de hombre era. Claro, mira, el hecho de participar, no quiero decir que todas las mujeres que participan en un certamen de belleza lo sean, pero es una forma de buscar la aprobación de otros, Ujú. una forma de validar tu belleza que no era necesario. Ella era una mujer bellísima. Por otro lado, el entorno familiar de Cristina es evidentemente bueno. Unos padres amorosos, unos padres que la cuidan, unos padres que su hija no ha desaparecido más que un día. Y para ellos eso es suficiente para buscar. Ellos deben haber intuido, ellos deben haber sabido que dentro de su casa había violencia, puede haberles dicho algo, porque el padre no de la nada, el padre decide buscar a Cristina dentro de la casa. El padre debe haber percibido algo, debe haber intuido algo. Cuando él le dice, esto es para detallar lo del texto, cuando él le dice a Thomas, déjame buscar a mi hija dentro de la casa, puede ser que se haya desmayado. No, 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 él le dice, no, aquí no está, yo estoy seguro que no está. Y el papá aprovecha este momento de distracción cuando lleva a las niñas a dormir para empezar a buscar por todos lados, por todos lados. Y aquí lo que muestra la sangre fría, y por eso estas evaluaciones arrojan, yo creo que esto de la sociopatía y esta sangre fría, es que él tiene a las niñas, las deja jugar en el cuarto que está junto al cuarto de lavado, las deja normal, que lleven una vida normal, sirve una cena, la prepara, platica como si fuera cualquier otra noche, lleva una vida normal y se despreocupa de que Cristina no haya llegado, cuando era una situación irregular a todas luces. Esto sí Exacto. habla de un hombre que está verdaderamente desconectado con la realidad o un verdadero sociópata, un psicópata. Sí, que pueda tener también una clase de perversidad muy notable y de perversión, tal cual, porque ahora pienso también en el hecho de que él utilizó pues armas blancas, se dice que debe haber tomado pues a lo mejor de su propia cocina, utilizó una licuadora, que es parte también del equipo de una cocina, y después se pone a preparar una cena como si nada en esa cocina. Entonces, uno puede hacer también una correlación entre comportamientos como si él fundiera en una sola clase de conducta y en una sola área de la casa, que es la cocina, la mezcla, digamos, entre haber cometido el delito y al mismo tiempo casi, casi como si lo digiriera de manera natural comiendo. Porque una de las cosas que pasan cuando se presencia o se vive una situación muy perturbadora es que viene como reflejo una especie de náusea en las personas muy a menudo, porque es una necesidad de expulsar algo que no se tolera en la mente. Entonces Ok. el cuerpo, ¿no? Tiene viste esto y te dio náusea, seguramente el padre, imagínate nada más con el hallazgo que hace, debe haber sentido algo así y este al revés, es como si incorporara en el cuerpo a través de esa cena que prepara y comparte su propia acción. O sea, por eso es tan impresionante, ¿no? Tan perturbadora la situación. Otra Espeluznante, cosa que espeluznante, diría yo. sí, y otra cosa que también comentábamos, me mencionabas tú, no hay grandes datos sobre él, sobre
qué nivel intelectual tendría o académico o a qué se dedicaba, y eso también es característica de algunos psicópatas, que es el estilo de vida parasitario, ¿no? Que son personas que se cuelgan de otros, se aprovechan de otros o se cuelgan de otros o de la fama de otros, del éxito de otros, y ahí ya se acomodan, aunque después pueden desarrollar mucha rivalidad y celos. Y pareciera, porque no hay algo destacado que se hable, por lo menos en la Claro. documentación sobre él. Existen países en donde este tipo de noticias no se ahonda tanto precisamente para que no provocar el morbo, pero pues no deja de ser brutal y no deja de darnos curiosidad. Y lo que tú mencionas con respecto a la inteligencia de este hombre, no escolaridad, yo diría inteligencia de este hombre, es cómo trata de resolver este crimen que ha cometido. Eh, Él lo usa la licuadora tratando, y por supuesto es inútil. Es inútil, o sea, no tienes una pastelería, no tienes una cosa industrial donde tú ni siquiera está pensado, de una manera inteligente cómo lo vas a hacer. Ahora, ellos dicen, no se ve que sea una cosa espontánea, que sea impulsiva, hay premeditación y debe ser lógico, porque no todos tenemos una sierra eléctrica en casa, no sabemos cómo era la de ellos. Ellos tenían, según describen, una casa muy amplia, una casa muy bonita, que seguramente mucho de eso lo había aportado em, Cristina, pero hay otra cosa aquí. A lo mejor esta violencia que menciona, esta violencia eh, doméstica que existía, seguramente viene por la frustración de él, porque a lo mejor es como tú dices, ella es la que ha aportado, él es el parásito que se ha colgado con él, porque él aparece en fotos con una cámara, posando con ella, es un hombre bien parecido, pero seguramente no producía lo que producía ella. Ella iba subiendo, 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 Ujú. subiendo. Aunque cuando él la conoce, cuando ellos se casan, ella es finalista en el 2003 2003 es finalista de un concurso y 2007 es de otro, entonces ella está reconocida ya. Ella ya era una modelo cuando se casa con él, en Sí. el 2017. Tienen 2 hijas y yo creo que ella sigue escalando en su carrera y él no lo tolera, Ujú. ¿no? Sí, y no es la primera vez que uno ve algo así suceder en una pareja, algo asimétrica como se presume que sería esta, solo que no siempre terminan de esta forma tan trágica, ¿no? Pero ya ven que hemos platicado en su momento de casos de hombres que se vinculan con mujeres así tan atractivas y tan exitosas, pero una vez que sienten que las tienen en su poder, entonces lo que quieren es someterlas para sentirse ellos por encima, pero si no lo logran, entonces, y además, si hay una estructura psicótica en la mente de este tipo de personajes, pues la salida va a ser, como lo hemos señalado aquí muchas veces, ese pasaje al acto, pero al acto, pues hasta torpe, ¿no? En un momento dado, como lo estamos viendo No, aquí. torpe totalmente. Yo creo que es verdaderamente una torpeza de su parte. No hay datos de él, insisto, porque aquí el alma rota es la de Thomas. Es un Sí. hombre que yo creo que cuando él llega a este matrimonio ya está con el alma rota, ya algo está mal en él, porque no se solucionan así las cosas. Tú puedes divorciarte, puedes ser un controlador, a lo mejor puedes someter a tu esposa, pero no llegas a este extremo. Él dice, Mm, es que yo me estaba defendiendo porque ella me estaba apuntando con un cuchillo, ella me estaba amenazando con un cuchillo, cuando por fuerza, un hombre por fuerza natural, pues aunque una mujer te esté apuntando con un cuchillo, es más fácil someterla, mucho más fácil someterla, y tan lo hizo, que le quita el cuchillo y la estrangula. O sea, sí, no claro. podía haberla sometido, podía haberla, si tú quieres, y que mal, por supuesto, haberla golpeado de alguna manera, pero no tenía que matarla. Y yo creo que él entra en un momento de furia y desahogo de un gran enojo que tenía. Y por supuesto, de un trastorno mental. Sí, claro, porque exacto, tan la pudo someter que no solo la somete, sino se siguió Exactamente. y hasta que acaba con la vida y después se asegura todavía de que después del estrangulamiento se asegura de que de verdad ya no tiene signos vitales y luego planifica cómo se va a deshacer del cuerpo y luego le miente a los suegros y luego invita a cenar, o sea, pues no, o sea, hay una total carencia de escrúpulos, de remordimiento y hasta de miedo, ¿no? O No sea, no, creo que, no. no creo que a su vista, de acuerdo a su forma de razonar las cosas, no dudo que él de veras crea que se estaba defendiendo. Ujú, seguramente, claro, Ya tenía un sí. cuchillo. Pues sí, un cuchillo.
le quitaste un cuchillo que echaste fuera y acabaste con su vida. Y además, como, o sea, tienes 2 hijas, ¿qué esperabas que de veras la vida fuera normal? Hemos visto estos casos y hemos visto documentales en la televisión y hemos visto programas que se han hecho de estas personas que se deshacen de los cadáveres creyendo que ya lo entierro, se acabó y ya nadie se va a dar cuenta. Ujú, Felices para siempre, como si los papás de Cristina fueran a permanecer cruzados de brazos, diciéndole: "Está bien, vamos a esperar a ver cuándo regresa". claro. No, no, una total desconexión de esa realidad y viviendo esta realidad alterna en su mente. Exacto, como tú dices, tanto desde la idea de sí me tuve que defender, casi ella tuvo la culpa, como ahora me deshago y ya no pasó nada, ¿no? Y vámonos a cenar. O sea, sí, es Eso es una mucho, exacto, mucho de los narcisistas, Mel, uf, porque es mucho de los narcisistas decir, y lo hemos comentado aquí muchas veces, eh, ujú, es que fue su culpa, yo la tuve que matar porque fue su culpa. sí, Ella gritó, ella hizo, ella dijo, entonces yo la tuve que insultar, yo la tuve que golpear, yo la tuve que matar. O sea, culpando al otro del acto que tú cometiste. sí, que eso también es parte de las patologías graves, que es el uso, excesivo, masivo de este mecanismo de identificación proyectiva, ¿no? De poner en el otro todo lo de uno, ¿no? Y en un momento dado, cuando es tan, así, tan masivo el uso del mecanismo, puede llegar a decir: "Y entonces ella casi, casi me obligó a que yo hiciera esto y además por su culpa yo voy a acabar en la cárcel porque por culpa de ella yo actué de esta manera". O sea, es eso, la identificación proyectiva masiva. Entonces, sí, claro que aquí hay algo muy grave, que los padres, pues sí, seguramente sospechaban de que algo no andaba bien, pero nunca, nunca se llegan a imaginar que se va a terminar en un extremo de este tipo, ¿no? Nunca, No, no lo nunca, imaginan. nunca, pues, a ver, es el padre de, o sea, es el padre de tus nietas, postean fotos bellísimas porque, vemos cómo van de vacaciones, tiene una boda bonita, ella guapísima, una familia amorosa. Y resulta aquí que era totalmente mentira porque él estaba anidando en él, o la semilla que él ya traía de esta trastorno, de esta alma rota, Sí, de esta psicopatía o esta sociopatía, él ya la traía. Y nomás seguro. va creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega a este extremo. Y no tiene otra manera de resolver las cosas. Sería mucho, muy interesante conocer cuál es el origen de Thomas, de dónde viene, cuál es, porque de ella sabemos en dónde nació, cuándo nació, sus padres, que son los que reconocen y descubren este crimen, pero ¿quién era Thomas? ¿De dónde viene? ¿Qué te rompió o qué te hizo? ¿O naciste así? Porque así se nace, así se puede nacer. Y no hay justificación, como lo hemos dicho incansable con cantidad de veces en este programa. Nunca, la idea jamás es justificar al criminal, jamás. Solamente es entender en qué parte se rompió su alma y por qué la gente puede llegar a cometer estos crímenes de esta manera tan cruel y despiadada y cuáles son yo creo que las alertas que deberíamos tomar para saber cuando una persona está teniendo un comportamiento errático, obsesivo, un comportamiento sociopático, que falta de empatía, que no puede condolerse, que no tiene, no se conduele del dolor de otros. Eso es lo importante, jamás, nunca es la idea de justificar al criminal, pero sí sería interesante saber quién era Thomas. Sí, porque además en la mayoría de los casos que hemos revisado, que ya son muchísimos, sí se puede rastrear, por lo menos el cómo o el proceso en el que el alma se fue rompiendo. Hemos tenido algunos que tal vez también por falta de información no ofrecen muchos datos, ¿no? O sea, no falta información de parte de las autoridades que hicieron las investigaciones que no han dado mucho a conocer, que nos dé una luz sobre lo que estaba pasando ahí. Y aún entonces, sí hay casos que sí no tienen explicación, que dice, pues no, tuvo una buena educación, le dieron todo bien, parecía muy normal y de repente quién sabe qué pasó. Fue un brote psicótico, quién sabe, ¿no? O incluso cuando hemos llegado a decir, a veces sí es la pura maldad, que también existe como tal, sin Exacto. tener nada que ver con trastornos de ningún tipo, sino la maldad pura, la perversidad cruda. Pero en la mayoría de los casos sí hemos visto una cadena de eventos muy particulares y muchas veces repetidos en distintos casos, que es
infancias dolorosas, descuido, abandono, violencia, y en cuanto al propio sujeto, en su infancia, conductas agresivas, crueldad con los animales, dificultad para socializar. O sea, sí se puede ir viendo más o menos ese panorama en la mayoría de los casos, no en todos, y por eso sí es importante, porque eso sí puede contribuir a poner muchísima más atención y en un momento dado sí podría quizá ayudar a prevenir algunas de estas cosas que pasan tan horrendas, ¿no? Totalmente cierto. Bueno, pues este ha sido el caso de hoy de esta Miss Suiza, finalista del concurso Miss Suiza, Miss Noroeste de Suiza, esta mujer triunfadora que desgraciadamente encuentra el final en un hombre loco, en desquiciado, en un hombre, un sociópata. Y bueno, yo creo que lo mejor para sus hijas es que van a estar con los abuelos, pero sin duda alguna una tragedia. Em, pues lo que quieras agregar, doctora Mel. Y sí, y que espero que esos abuelos también, no solamente las rodearán de amor, sino que también busquen una ayuda profesional, porque esta experiencia marca. No sé qué tanto ellas, hoy por ser pequeñas, estén conscientes de cómo pasó y qué pasó con su mamá, pero lo van a saber, en algún momento lo van a enfrentar. Por el momento enfrentan la ausencia de la madre y del padre, de los 2 al mismo tiempo y en un momento dado se van a enterar cómo pasó y eso es muy traumático. Entonces creo que sí va a ser de muchísima utilidad que además de rodearles de un ambiente de cariño y de cuidado, pues también se busque una ayuda profesional y los propios abuelos también la necesitarán. Pues imagínate haber perdido una hija de esa manera, ¿no? Totalmente cierto. Pues este ha sido el capítulo de hoy de Almas Rotas, Cristina, esta reina de belleza o esta casi reina de belleza. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, déjennos sus comentarios. Si tienen información extra, es bienvenida todo lo que nos quieran aportar. Si nos quieren recomendar algún caso que quieran que eh, platiquemos, que analicemos, pues aquí estamos a sus órdenes. Gracias por estar aquí, por los likes, que siempre son bienvenidos y ayudan mucho a este programa. Muchas gracias, doctora Mel. Muchas gracias, Lupita. Gracias a todos.